Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Filipenses 2 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es Jesús.
Salvador. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo en un solo Señor, en un solo Salvador. Es Jesús, el Hijo de Dios. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Autor de vida, autor de gozo, autor de todo lo que es bueno. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios. Lo estaré haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 31, donde dice la palabra de Dios. Y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Dice la primera parte de este versículo: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. El Señor Jesús, el resucitado, se apareció a sus discípulos que habían subido con él desde Galilea hasta Jerusalén. Muchos le habían acompañado a la celebración de la Pascua y presenciaron los acontecimientos de la crucifixión y también de la sepultura. A estos se le apareció o se le manifestó. Téngase en cuenta que no se trata de simples visiones, que pudieran ser alucinaciones quienes quisieran ver al Señor resucitado, sino que Él, el Señor Jesús, fue el que se manifestó a ellos cuando, cómo y donde Él quiso. Las apariciones del Señor Jesús no se produjeron en un solo día, y mucho menos en un solo momento, sino que fueron reiteradas durante muchos días. El tiempo transcurrido entre la resurrección y la ascensión fue de 40 días, tal como vemos aquí en este libro de los Hechos, el capítulo 1 y versículo 3. En este tiempo, el Señor Jesús se apareció a muchos de sus seguidores. No fueron solamente los apóstoles, sino a muchos de sus seguidores. Así que los evangelios y las epístolas mencionan a no menos de 10 diferentes apariciones de Jesús resucitado. Indudablemente, los principales testigos eran los 12 apóstoles que acompañaron continuamente al Señor, como así nos dice este capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículos 21 y 22. Dice la segunda parte de este versículo: los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Los que vieron al Señor resucitado eran ahora sus testigos, es decir, testigos de la resurrección. Vemos por otro lado que la ley establecía que el testimonio debía ser aceptado por boca de 2 o 3 testigos, tal y como nos dice en Deuteronomios capítulo 19 y versículo 15. Pero aquí, con la resurrección del Señor, hay muchísimos más que 2 o 3, de modo que el testimonio se hacía aceptable porque era fiel y no contenía contradicciones alguna. El testimonio era sencillo, y era que el Señor Jesús ha resucitado verdaderamente. El mismo Pablo,
que predicaba en aquella ocasión decía que al final de todos se le apareció también a él, como dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 8, donde dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Continúa ahora con el versículo 32, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Dice la primera parte de este versículo: y nosotros también os anunciamos. Así que tanto Pablo como Bernabé, nótese el uso del pronombre personal, nosotros, eran los encargados de anunciar las buenas nuevas de la obra del Señor Jesús. Los dos, tanto uno como otro, eran mensajeros enviados a ellos por Cristo mismo. Así que aquella era una oportunidad única para el auditorio que estaba escuchando para que aceptase el mensaje del Evangelio que le estaba siendo anunciado. Ellos eran heraldos y testigos de la resurrección y estaban ante ellos en aquellos mismos momentos anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice la segunda parte de este versículo: el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Las buenas nuevas que le anunciaban no tenían que ver con la instauración del reino mesiánico que los judíos anhelaban, sino con la operación de Dios en salvación, y Dios lo estaba haciendo mediante la obra de la cruz. Era un mensaje mesiánico de alcance universal, no solamente para los judíos, ya que Cristo ponía a todos al amparo de las bendiciones prometidas, como dice aquí, a los padres. Lo que había sido dado a los padres era ahora confirmado por los hijos, pero todavía algo más: las promesas de salvación eran solo para los judíos, sino también para los gentiles. Así que todos los hombres eran bendecidos con el creyente Abraham, como diría más tarde Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 8 y 9. Por tanto, Dios había enviado a aquel a quien van a parar todos los recursos de bendiciones y el cumplimiento de la promesa, es decir, a Jesús. Las divisiones históricas, los ritos ceremoniales para la incorporación de gentiles al judaísmo a fin de que alcanzaran las promesas hechas a los padres, habían ya terminado. Dios derribaba en Cristo la pared intermedia de separación para hacer de los dos pueblos un nuevo pueblo en Cristo Jesús, tal y como nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Las buenas nuevas de paz eran anunciadas para todos, como resultado definitivo de la bendición de Dios prometida a sus antepasados. La entrada a la espera de la bendición salvífica de Dios no era por ceremonias ni tampoco por cumplimientos legales, sino que era por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que la cruz era el instrumento de reconciliación de todos los hombres, tanto judíos como gentiles con Dios. Las promesas proféticas están incluidas aquí como expresiones de la única promesa de bendición y salvación dada a los padres. Ellos podrían anunciar como heraldos de Dios el cumplimiento final de todo los que los profetas anunciaron sobre la obra redentora de Jesucristo, que incluía tanto su muerte como también su resurrección. Continúa ahora con el versículo 33, donde sigue diciendo la palabra de Dios, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice la primera parte de este versículo que, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Por fin,
el nombre, que es sobre todo nombre, aparece expresado claramente en el mensaje que estaba anunciando Pablo y Bernabé. La promesa de la bendición y salvación dada por Dios a los padres de la nación de Israel se había cumplido en Cristo Jesús. No había que esperar más tiempo, ya que la fidelidad de Dios había hecho realidad lo que por siglos los judíos estaban esperando. Esta promesa, que sin duda tiene relación directa con los descendientes de Abraham, alcanza no solamente a ellos, sino que también a los gentiles presentes, como se aprecia en los dos pronombres personales que aparecen en el texto griego, aunque el primero traducido es por de ellos. Aunque algunos manuscritos no lo contemplan, hace alusión directa a la descendencia de Abraham, es decir, Isaac y Jacob, los que son israelitas por nacimiento. Pero también el segundo pronombre a nosotros incluye a todo el auditorio, donde no solamente había judíos, sino que también había gentiles y también había prosélitos. De manera que no hay diferencia ni distinción en cuanto a la recepción de las bendiciones prometidas por Dios, ya que unos y otros pueden entrar a disfrutar de ella por medio de Cristo Jesús. Dice la segunda parte de este versículo, como está escrito también en el Salmo 2. Probablemente el auditorio se sacudió ante una afirmación semejante, y podían preguntarse para sí mismos y decir que si era verdad de lo que el apóstol decía o sería un argumento suyo contrario a lo que siempre habían enseñado el judaísmo. Nótese que para ello el apóstol Pablo cita la Escritura, inapelable, en la materia de la fe y acudiendo al Salmo 2. Este salmo era aceptado por todos como un salmo mesiánico. Hay que tener en cuenta que el salmo era sumamente conocido absolutamente por todos, ya que muchos de los presentes quizás hasta podían recitarlo de memoria. Este salmo anuncia que Dios envía a su Hijo al mundo para reinar. Pablo traslada esa singularidad a la resurrección de Jesús, ya que Dios había resucitado a Jesús. En él se cumplían también las condiciones mesiánicas de ser hijo de David. La descendencia de Jesús, tanto por parte de María como por parte de José, el padre adoptivo de Jesús, entroncaban con David, tal como nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, y también el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Por tanto, lo que está tratando de demostrar Pablo con las Escrituras es que él, Jesús, era el heredero directo y legítimo del reino de David. Así que dos circunstancias concurrían con él, es decir, con Jesús. Como descendiente de David, estaba en la línea de la promesa del pacto davídico, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y como descendiente de Abraham, estaba capacitado para ser aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, como nos muestra en Génesis capítulo 12, versículo 3, versículo 18, capítulo 18 y versículo 22. Dice la tercera parte de este versículo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el Salmo 2, el salmista nos presenta la figura de un hijo, descendiente del trono real de su padre, quien lo instala como rey diciendo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 7 de este capítulo 2 de los Salmos. El Salmo es un himno de coronación y la cita en cuestión es un decreto de toma del trono. Las palabras usadas indican al lector que el rey es Dios mismo, quien designa a un rey davídico
para el oficio real, pero también está diciendo que este hijo real de David es Jesucristo, el Mesías. De manera que, con la mención de este salmo, Pablo enseña que Dios levantó a Jesús para su misión mesiánica. Se supone que cuando Pablo en su sermón primero se refiere a los hechos acerca de la resurrección de Jesús, el auditorio quiso pruebas del Antiguo Testamento. Querían saber si las Escrituras predicen que Dios resucitaría a Jesús de la muerte. Ellos ahora aceptan la referencia mesiánica al Salmo 2 y creen en el reporte verbal de que Jesús ha aparecido físicamente a numerosos testigos. Pero quieren escuchar más pruebas, que la resurrección ha sido preanunciada en las profecías mesiánicas. Por lo tanto, Pablo de nuevo vuelve a las Escrituras y nos dice ahora en el versículo 34: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Dice la primera parte de este versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Dios mismo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo que le envió para llevar a cabo la obra de redención. Fue el mismo quien lo resucitó de entre los muertos, y la resurrección fue proclamada con insistencia en todos los mensajes evangelísticos que los apóstoles pronunciaron desde Pentecostés. Por tanto, hay que considerar que no hay salvación sin el envío del Hijo al mundo para morir por los pecados del hombre. Y no hay salvación sin el sacrificio del Salvador a favor y en lugar de los salvos, pero no hay salvación sin la resurrección del Salvador Jesús. Porque sería imposible la comunicación de la vida eterna por fe en su nombre. Así que debía resucitar también para dar cumplimiento a las profecías que anunciaban que el Salvador no vería corrupción. A ser levantado de entre los muertos se cumplía la profecía. La corrupción, propia de la muerte del cuerpo humano, no alcanza a quien fue resucitado de entre los muertos, ya que él resucitó. Pero no quiere decir que esté liberado de la corrupción como si ésta pudiera alcanzarlo, o no se lo permitiera, sino que, resucitado de entre los muertos y revestido de inmortalidad, la muerte está en una esfera que no puede alcanzarle, porque deja de tener acceso al inmortal. Como el mismo apóstol dirá en sus escritos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por tanto, esa condición alcanza también a quienes están en Cristo Jesús. Dice la segunda parte de este versículo: lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pero Pablo aquí toma otro aspecto esencial de la resurrección, como es el del cumplimiento de las promesas dadas a David, en relación con su trono y también con su descendencia que lo ocuparía. En una frase difícil de comprender, en una traducción literal, viene a decir al Mesías que le daría las santas y seguras bendiciones de David. Es decir, a él les correspondían las bendiciones separadas, de ahí santas, que Dios había destinado para David y que se harían seguras en su descendencia. Sin embargo, es necesario prestar atención a la estructura de la oración, atendiendo al pronombre y al verbo, que dirige las bendiciones seguras a todos, ya que dice: os daré. En este sentido,
no se está refiriendo tanto a las promesas relativas al Mesías y su reino, aunque también las comprenden, sino a las bendiciones de la salvación que vendrían en Cristo, el Hijo de Dios, que es también el Hijo de David. De manera que el apóstol no tiene tanto interés en probar solo la resurrección, sino más bien en advertir a los oyentes que las santas y seguras bendiciones de Dios alcanzan a los hombres, es decir, a todos, por medio de Cristo Jesús. Continúo ahora con el versículo 35, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En un modo propio del estilo rabínico de interpretación, el apóstol vincula con el mismo adjetivo santo las promesas dadas a David, como la santidad del Hijo de Dios, introduciendo la segunda cita de los Salmos, mediante la conjunción que equivale a por esta razón, por lo que, sirviéndole para poner en claro el significado de los santos en sentido de las cosas santas, prometidas por Dios a David, mencionadas en el versículo anterior. Así que las promesas dadas a David comprendía que el de santo, descendiente suyo, según la carne, no vería corrupción. En ese sentido, refuerza la verdad expresada antes, que resucitado de entre los muertos no podría experimentar jamás la muerte, y por consiguiente tampoco la corrupción, ya que sin duda la experiencia de la sepultura de Jesús se cumplió también en el sentido literal de no ver corrupción cuando fue puesto en el sepulcro, puesto que Dios le levantó de entre los muertos y revistió su cuerpo humano resucitado de inmortalidad. Pero Pablo está citando aquí en un sentido general mucho más amplio que en su condición de Mesías glorificado, ya que era imposible que volviese a experimentar la muerte y con ella la corrupción propia de tal situación. Así que la corrupción se impide en el hecho de la resurrección de su cuerpo mortal en el que experimentó la muerte. Continúo ahora con el versículo 36, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice la primera parte de este versículo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Los oyentes sabían que la promesa dada a David no se había cumplido en él, y también en ninguno de sus descendientes. Recuerda que el rey sirvió a su generación, es decir, tuvo un tiempo para servir a su pueblo desde su condición de rey. El servicio de David se llevó a cabo conforme al propósito, según la determinación divina. Como dice el versículo 22 de este capítulo, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Por tanto, David sirvió a los propósitos de Dios en su generación. Y sigue diciendo la segunda parte de este versículo, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que vemos que luego de su ministerio real, David murió como cualquier ser humano y fue sepultado con sus padres. Pedro dijo en el discurso de Pentecostés que su tumba estaba entre ellos. Hechos capítulo 2 y versículo 29, ahí lo tenemos. Por tanto, si había muerto y se conocía el lugar donde fue sepultado, quiere decir que no había resucitado. Por consiguiente, había pasado por el proceso de corrupción que sigue a la muerte de todos los hombres. Y voy concluyendo ya con esto. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Las noticias más importantes para el judío tenían que ver con la llegada del Mesías. La noticia más importante para el pecador condenado
es que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. La promesa hecha a Abraham tuvo que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Los judíos no entendían que la resurrección sería el cumplimiento de Génesis capítulo 12 y versículo 3. Pero Pedro, al anunciar el perdón de pecados, que es el beneficio o el fruto de la resurrección, es también la bendición especial del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué no dijo Pablo lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38? ¿Y por qué los judíos no preguntaron qué haremos? Como dijeron en Hechos 2 y versículo 37. La respuesta de Pedro fue, en Hechos 2 y versículo 38, dice la palabra de Dios, que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo y amiga oyente, si tú aún no te has arrepentido de tus pecados a Jesucristo, ahora puedes hacerlo, invitándole a Él a que venga a tu corazón, que venga a tu vida. Por tanto, como he dicho, si no lo has hecho nunca, ahora puedes hacerlo. Basta con que hagas una oración de fe. Este será el primer paso para continuar una vida que le agrada a Dios, es decir, una vida en Cristo Jesús, una vida de santidad. Yo te animo que ores conmigo ahí a donde tú estás y repite esta oración. Señor Jesús, he comprendido a través de tu palabra que tú morites por mis delitos y pecados en la cruz del Calvario. He entendido que también resucitaste de entre los muertos y tú vives hoy. Tú eres mi Salvador y yo ahora te confieso como tal. Por tanto, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador, y te doy gracias. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Una era que termina, las naciones tienen guerra, quien las gana y quien domina. Hay política y traiciones, religión y revoluciones, terremotos y mal clima, en un mundo que termina. Narcotráfico y drogas esclavizan nuestra vida. Ya el hombre va a la luna y la ciencia hoy camina. Hay un pueblo que regresa, que casi lo exterminan, y millones no han oído un mensaje positivo. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz.
cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Enamorada en una tragedia acaba. Darwin y la evolución no son más que una ficción. Sodomía y perversión nos trajeron destrucción, y el muro de Berlín es de silla y acerrín. Son músicos del rock más famosos que Jesús. Hiroshima y Nagasaki, una bomba los termina. El hielo de un barco que Dios no podía hundir, y la tierra prometida es una cárcel sin salida. Pero el curso de la historia se cambió en una cruz cuando Cristo Jesús murió, para que tú sepas que unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Dios al mundo amó y de tal manera fue su amor que a su Hijo unigénito Él nos dio, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna, tenga vida eterna. Vida, vida eterna, tengo la vida eterna. Vida eterna, tú puedes tenerla. Vida eterna, mejor que la vida. Vida eterna, que la vida loca es la vida que a mí me toca al vivirla con Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús.